siendo las 18 horas en punto del día 6 de junio del 2022. Estamos aquí reunidos en una clase tutorial de metodología de la investigación con los estudiantes pertenecientes a la carrera de psicología. Le pido por favor a todos los estudiantes que se han sumado a esta clase, como requisito indispensable obligatorio es tener encendido las cámaras para continuar con la clase, ¿no? Tenemos que tener encendido las cámaras porque ese es un requisito que nos piden nuestras autoridades, ¿no? Tienen que tener encendidas las cámaras. Bueno, esta es la primera clase ya de la unidad número 3. Hemos pasado ya un periodo que fue difícil, un periodo de exámenes. Ya nos vamos incorporando, nos vamos sumando de nuevo a esta ardua tarea, pues, que es la de continuar con la unidad número 3. Si bien es cierto, la materia es un poco amplia, es un poco compleja, pero es necesario pues tratar de condensarla en estas clases, ¿no? Hay que tratar de ver estas clases que son parte de la materia y se trata en estas pequeñas clases, recuerden que solamente es una hora de condensar todo lo complejo que es la materia, ¿no? La materia en definitiva es muy amplia, pero las personas que se suman a veces a las clases, pues si tienen idea de lo que a veces se pregunta o a veces se está dialogando, se está hablando, ¿no? Les agradezco a las personas que se suman siempre a las clases, están pendientes y pues el resultado de ello a veces son las evaluaciones que a veces tienen o a veces también los resultados que tienen en exámenes. Eh, Agradecerles también por el hecho de haberse sumado a este proceso de evaluación que tuvo la Universidad Técnica del Norte, un proceso difícil, un proceso que conllevaba bastante tiempo, bastante planificación, bastante logística, pero ventajosamente se ha llevado de una manera ordenada y una manera adecuada. Fue exitoso este proceso que se realizó, en definitiva, fue exitoso y a nosotros como docentes nos propició a que tengamos ciertas pautas acerca de cómo se lleva la metodología de enseñanza. También nos dimos cuenta de que es muy diferente lo que sucede en cada una de sus casas con lo que pasa a veces ya en una institución. A veces los estudiantes vinieron muy tensos, a veces a rendir, estuvieron muy nerviosos para rendir estas pruebas, pero con el transcurso del tiempo y con el transcurso de las horas, pues se fueron aliviando estas tensiones, viendo que el sistema funcionaba, viendo que el CIUD sí funcionó, no nos quedó mal, y también en coordinación con nuestras autoridades teníamos un plan B que le llamábamos, ¿no? Para si es que se suscitaba alguna caída en el sistema, pues debíamos de aplicarlo de forma física, ¿no? El examen. Eso es lo que les podría comentar. También hemos tenido algunos reconocimientos acerca de esta etapa que vivimos, algunos reconocimientos por parte de otras universidades que no habían aplicado estas metodologías, pero viendo el ejemplo que ha dado la Universidad Técnica del Norte, también se van a seguir sumando, ¿no? También van a comenzar con estos aplicativos de los exámenes en la universidad, debido a que este requisito está en ley, ¿no? Y no podemos dejarlo de aplicar debido a que esto está cimentado en ley, debe de aplicarse de ese modo y pues el próximo examen será de la misma manera. Ya ha corregido algunos aspectos que fueron detalles nomás, pues se manejará de la misma manera estos exámenes, ¿no? Quiero iniciar ya compartiéndoles la pantalla para iniciar esta nueva clase.
como les decía, esto ya es parte de la unidad 3, ya siéntanse que van avanzando, que van desarrollando su proceso de su proceso de aprendizaje y ya estamos pues en la unidad 3, hemos avanzado ya. Los 2 primeros meses han sido, siempre hubo algunas dificultades, siempre algunos fallos en comunicación sobre todo, pero ya se está avanzando, ¿no? Hemos avanzado ya y les felicito a las personas que han realizado muy bien sus trabajos, sus tareas, em, y tienen bien las notas, ¿no? Tienen muy bien las notas. A las personas que no tienen tan altas sus notas, pues les pido de la manera más comedida aplicarse muy bien en este nuevo periodo, en esta nueva etapa, digámosle que son 2 etapas, para que puedan completar, ¿no? Satisfactoriamente su puntaje. Recuerden, los puntajes son necesarios para poder superar estos niveles y no dejen acumular al último las evaluaciones o no se dejen llegar a un examen como un último recurso para completar esos puntos, ¿no? Tratemos de realizar los trabajos, deberes, evaluaciones bien en el transcurso de la materia y en el transcurso mismo de la materia tratar de realizar, entrar a tutorías, realizar correcciones porque al final de la materia es muy difícil regresar, ¿no? Muy difícil tratar de abordar temas antiguos. Ya las notas que se asientan quedan asentadas ya y pues como les digo es muy difícil para nosotros como docentes debido al número que son de estudiantes, ¿no? Todos tienen ciertas particularidades, eh, ciertas diferencias que a veces hay que prestar atención a otros estudiantes que se encuentran en otros em, aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, personas privadas de libertad o necesidades educativas especiales. Incluso en este periodo hubo compañeritas que tenían las condiciones de embarazadas y se presta mucha atención a ellos, ¿no? El resto de compañeros tienen que irse sumando y realizar las tareas en el orden que se les asigna, en el tiempo también que se les asigna y darse cuenta de que hay situaciones mucho más complejas de otros compañeritos, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría indicar y que en este nuevo periodo, pues las personas que tengan promedios un poco bajos deben de aplicarse mucho más, realizar mucho mejor sus tareas, ver las clases, porque las clases, eh, todo es un rompecabezas que se va armando todo, ¿no? Las clases no son independientes de los compendios, las clases no son independientes de las diapositivas, todo es un conjunto de elementos que se van sumando, ¿no? Se van enlazando, no son elementos em, no son elementos separados cada uno, sino más bien son elementos unidos y debido a la complejidad que a veces que son las evaluaciones, se debe de extraer información de todos los lados. A veces hay profesores que incluso toman evaluaciones de lo que dicen en clase, ¿no? Los compendios ni siquiera los tocan, sino que más bien de lo que van explicando se va desarrollando las evaluaciones. Entonces, mencionarles que se debe de revisar toda la información, ¿no? No se debe de- de solamente dedicarse a un documento, a un compendio, a una diapositiva, sino que se debe de revisar toda la información, porque como les digo, es un conjunto, ¿no? Las normas que tenemos, pues las normas que tenemos, las normales, las de siempre levantar la manito para poder hablar. Tengo un mensaje por ahí, alguien quería hablar. Dice que no tenemos activado el material de... sí, de la unidad número 3. Todavía no les he subido. Hoy mismo les iba a subir después de explicar lo que vamos a hacer. Alguien me dice que todavía no está activado el material de la unidad número 3. Sí, hoy mismo les iba a subir después de explicar toda la materia hoy. Ujú. Señorita Valdés es la que pregunta.
Eso es lo que les podría mencionar, ¿no? Vamos ya en la parte metodológica, ya vamos a la unidad número 3. En esta parte podemos nosotros darnos cuenta que ya estamos en esta sección. Voy a un poquito ampliar el ratón para que se pueda ver. Ya estamos en esta parte número 3, en los elementos de la propuesta de investigación. En esta parte nosotros vamos a hablar acerca de los problemas y objetivos de investigación, vamos a hablar acerca de cómo se elige un tema, ¿no? Para investigación. Vamos a hablar sobre cómo plantear también después de elegido un tema, después vamos a entender cómo vamos a plantear también un problema. Vamos a utilizar este árbol de problemas o también llamado diagrama Ishikawa por su creador, la persona que creó este diagrama, pues ayuda a identificar claramente tanto las causas como efectos y problema central en una investigación. Este árbol de problemas a veces se lo ve insignificante, ¿no? En la teoría es muy fácil de diagramarlo, es muy fácil en la teoría de identificarlo, este diagrama de Ishikawa, pero en la práctica, cuando nosotros estamos elaborando nuestras investigaciones, nos ayuda bastante, ¿no? A diferenciar cuál es un problema en realidad real, cuál es el problema real de una investigación. Y a veces un problema que parecía para nosotros que era problema, en realidad no lo es, sino es una causa o es un efecto de otro problema mayor o de un problema eh, superficial, ¿no? Entonces vamos a ver acerca de ese diagrama, vamos a ver acerca de ese diagrama con unos ejemplos prácticos y también vamos a hablar acerca de los objetivos, de cómo plantear nuestros objetivos ya de investigación, vamos a hablar acerca de nuestras preguntas de investigación, vamos a justificar también por qué hemos escogido este tema o direccionadonos hacia investigar ese tema, ¿no? Vamos también en esta sección, en la unidad número 3, vamos a hablar acerca de el software. No sé si es que ustedes han trabajado, de pronto han trabajado con SPSS. Me dijeron que el anterior semestre tuvieron investigación de operaciones, me parece, y habían trabajado con estadística, me parece que es la inferencial. ¿Alguien, por favor, me confirma? ¿Sabe del tema que estoy mencionándoles? Estadística inferencial o descriptiva, me parece que han de haber tratado, porque era prerequisito para estar en esta clase es haber recibido esa materia. ¿Saben de pronto? ¿Conocen? Alguien, el coordinador suyo, en este caso Saúl, me dijo que habían tratado estadística, me parece, o algo así, era, alguien les había dado estadística. ¿Alguien me confirma? ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque si no saben de lo que les estoy mencionando, va a ser un poco difícil después seguir con el tema. Recibí. Sí, Magister, buenas noches. buenas noches, Sí señor Vera. nos dieron estadística ¿cómo está? Buenas noches, Magister. Perdón que no prenda la cámara ahorita. No se preocupe. Pero sí nos dieron estadística y, bueno, igual lo que tiene que ver con estadística diferencial, igual también tocamos el tema, porque, como usted dice, es requisito previo para poder estar aquí. Entonces, vimos gráficas, cómo se debe plantear un problema, la estadística cualitativa con la cuantitativa, todo esto fue lo que nos dieron. Ya, ¿utilizaron algún software con el cual hicieron cruces de variables, hicieron análisis de tablas? ¿Sí? No,
¿Aló? No, no usamos ningún software para eso. Ya, vamos a tener en esta clase un pequeño acercamiento acerca de un software, se llama SPSS IBM Statistics. Es un software para poder manejar datos, ¿no? Para poder manejar las encuestas que ustedes realicen, las encuestas que se formulen, se las puede pasar a estos softwares y estos software nos ayuda a realizar tablas de contingencia, a realizar cruces de variables, a analizar alfas de Cron-Bash, lo que teníamos muy medianamente analizado en la anterior unidad. Este software nos ayuda a identificar ese tipo de variables que les estoy mencionando, ¿no? Nosotros hemos topado casi de manera superficial nomás estas cosas, ¿no? Metodología de la investigación conlleva bastante análisis de este tipo de datos, a pesar de que no se ha topado datos ya, porque requiere de análisis ya de datos con estos software. Más bien se ha enfocado en el anterior mes solamente a la parte teórica, ¿no? Solamente conceptos, teorías, ese tipo de cosas. Pero metodología de la investigación se trata más bien es de seguir probando variables y seguir probando métodos estadísticos, ¿no? De cómo ustedes van a realizar sus investigaciones ya con métodos paramétricos, no paramétricos, con cruces de variables, como les digo, con tablas de contingencia, análisis multivariables, y de eso se trata, más bien metodología de la investigación en su parte medular, ¿no? La parte ya más técnica. Así es que por favor no se asusten, ¿no? Ya toca comenzar a formular cositas ya con números, ¿no? Con tablas ya. Entonces, en la parte anterior era parte teórica, nada más conceptos, teorías, fundamentación teórica, nada más. En la parte de que viene ya son conceptos más bien pruebas, ¿no? De componentes numéricos, más bien es así, ¿no? Entonces, vamos a usar ese software, las personas que puedan, pues lo consiguen, es fácil de instalar. Los que no, simplemente verán las clases tutoriales de cómo se van realizando las pruebas, a pesar de que va a ser una revisión sencilla, ¿no? Por honor al tiempo que tenemos, solamente es una hora, como una vez me dijeron los estudiantes, es solamente una hora, pues en esa hora hay que sacarle el mayor provecho a este trabajo. En esta misma sección vamos a hablar acerca de la construcción ya de nuestro marco teórico, de nuestros antecedentes investigativos. Ya vamos a definir un poco variables y a operacionalizarlas, ¿no? Que es simplemente hacerla medible una variable. Cómo nosotros las palabras que tenemos las transformamos a números. Cómo todo lo que tenemos en palabras, todo lo que hemos realizado en palabras, objetivos, variables, todo lo que tenemos en palabras lo vamos a hacer medible, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere la operacionalización de una variable, ¿sí? Ya, vamos a considerar primero la elección del tema de investigación, ¿no? Esta parte la dedicamos así un poquito más de tiempo debido a que siempre es necesario enfocarnos muy bien al tema que vamos a tratar en nuestra investigación, ¿no? Una de las primeras acciones que debemos tomar en cuenta para la elección del tema de investigación es hacer una reflexión de qué tanto nosotros conocemos de los diferentes temas que se han venido tratando, ¿no? Es decir, interiorizar entre nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué tanto conozco de cierto tema? ¿Sí? La mayoría de las ideas a veces que tenemos son ideas muy vagas, muy superficiales y requieren ser analizadas cuidadosamente para que después estas ideas que las tenemos, que se llaman ideas vagas, ideas muy flotantes, muy fluctuantes, se estructuren después en planteamientos mucho más precisos, ¿no? Tenemos este autor, Carlos Sabino, nos entrega algunos tips para la elección correcta de temas de investigación, ¿no? También nos menciona que
Las áreas temáticas en las que a veces queremos nosotros investigar son demasiadamente amplias, son muy grandes, ¿no? Es decir, por ejemplo, a veces nos da un ejemplo este autor que si alguien quiere ponerse a investigar, por ejemplo, en campos como la física, este campo es demasiadamente amplio, ¿no? Entonces, lo que hacen los investigadores, en este caso también nosotros como estudiantes, ¿no? Nosotros también como docentes, nos enfocamos en una área específica, ¿sí? Nos pone este ejemplo de la física, eh, diciendo de que la física, como es una área tan amplia, existen también subáreas en las cuales nosotros debemos de enfocarnos, ¿no? Debido a la amplitud de estos temas, pues es necesario que los investigadores se dediquen solamente a una área específica, pequeñita, no amplia, no tan amplia como decir, porque el dedicarse a un tema muy amplio, es muy difícil de investigar para una sola persona, es muy difícil tratar de investigar un tema extremadamente amplio. Entonces lo que nos da es este tip, este autor, es que nos enfoquemos solamente en una área en la que tengamos cierto conocimiento, ¿no? Nos vayamos solamente a un área específica para evitar que nuestra investigación esté muy difuminada, esté muy no cimentada, ¿no? No concreta. ¿Sí? Entonces, ese es un tip que nos da este investigador, que en este caso, Carlos Sabino, ¿no? Primero nos dice que debemos de enfocarnos en una área pequeña. Por ejemplo, nos decía que en la física hay unas áreas que es la electrónica, por ejemplo, o la óptica. Son áreas ya más específicas que comprenden todo un campo amplio, ¿no? Entonces nos dice así que debemos de tratar es de enfocarnos, ¿no? Y los tips que nos da este señor, en este caso Carlos Sabino, es que debemos de buscar un problema de investigación que resulte de real interés para, en este caso, ustedes como tesistas, ¿no? Nos dice que debemos de buscar un problema que sea de interés. Dice, parece un pronunciamiento muy obvio, ya que el tesista tendrá que invertir bastante tiempo, bastante esfuerzo, algunos meses incluso en la realización de un trabajo, ¿no? Que por lo general no están acostumbrados, por lo general no estamos acostumbrados. Entonces ahí es cuando comienza a haber la frustración a veces, ¿no? De que las personas que inician con estos procesos de investigación comienzan a frustrarse. Por lo general no estamos acostumbrados a esos esfuerzos. Todas estas dificultades se simplifican enormemente si se posee un sincero y auténtico interés en el tema que se está tratando. Es decir, que este tema nos guste, ¿no? Nos apasione, nos llegue ese tema. O sea, que nos guste lo que estamos tratando de investigar. El tesista en este caso debe de hacer un examen de manera consciente del alcance que persigue con la realización de su trabajo, ¿no? Debe evaluar, por ejemplo, variables económicas, debe evaluar variables sociales, tiene que evaluar variables culturales, tiene que evaluar también tiempos que se va a desarrollar su investigación y todas esas variables tiene que el tesista, en este caso ustedes como futuros tesistas, eh, futuras personas que van a presentar su trabajo de investigación, deben de conocer, ¿no? También nos dice que debemos de escoger una temática conocida, ¿no? La literatura puede revelar que a veces no hay antecedentes de lo que estamos tratando de investigar, ¿no? En este caso, cuando no hay muchos antecedentes, cuando la temática es muy desconocida, es muy difícil de hallar investigación, se debe de optar por investigaciones exploratorias. Es decir, ¿recuerdan qué eran las investigaciones exploratorias? Estas investigaciones eran acercamientos a los fenómenos, primeros acercamientos, digámoslo así, a los fenómenos en estudio, debido a que no han sido tratados con anterioridad o no han sido muy investigados, ¿no? Entonces se debe
utilizar en este caso esta metodología de una investigación exploratoria, ya que comienza a ser un sondeo del tema a tratar, ¿no? Comienza como a explorar nomás por encima para que, para comenzar a adentrar al investigador en este tema. A veces hay áreas que son muy difíciles de investigar y hay muy poca materia de dónde sacar información. Entonces, este señor recomienda que se debe de iniciar con investigaciones exploratorias en este caso, ¿no? Conviene también centrarse en un problema de investigación dentro del área temática que le resulte cómoda, ¿no? Al investigador, o bastante familiar. En este caso también puede prevenir, la investigación puede venir de lecturas previas que tengan, de seminarios, de talleres que hayan conocido. Y también dice que consecuentemente en investigaciones sociales se presenta el caso de que el estudiante cree también dominar algún tema, ¿no? En esta parte de escoger la temática conocida, ha habido casos en que el estudiante cree que domina cierta área, cierto tema, pero cuando comienza a adentrarse en esa área, se da cuenta que el área también era muy amplia, ¿no? Era bastante difícil de comprender toda la literatura de ese campo. Entonces comienza a aparecer esto que le llamo yo la frustración del estudiante cuando ve que un tema se le hace demasiado extenso, demasiado grande y comienza después como a desertar de ese tema, buscando otro trabajo un poco más fácil, ¿no? Entonces, en este caso, este autor nos aconseja de que escojamos muy bien la temática, ¿no? Tratémosla de centrar y la escojamos en base a lo que nosotros previamente ya conocemos, ya tenemos algún conocimiento previo y pues nos vayamos por esas áreas. Dado el caso de ustedes, a veces hay muchas personas que trabajan en ciertos sectores, sectores públicos, sectores privados. Entonces, hay que tratar de nuestras investigaciones, centrarlas en esos ámbitos donde vamos a poder conseguir información, donde vamos a tener acceso a información y también vamos a poder aplicar, como decir, encuestas, vamos a poder aplicar instrumentos, nos van a permitir en nuestros trabajos aplicar instrumentos porque es difícil ya no en nuestros casos, ¿no? A veces es difícil pedir permiso de que nos dejen aplicar cierta encuesta a usuarios en nuestro trabajo mismo. Entonces hay que tratar de irnos familiarizando con nuestras ideas que vamos a ir investigando, ¿no? Otro tip que nos da en este caso, el profesor Sabino, es que debemos buscar áreas de trabajo en las que pueda contarse con ayuda efectiva, ¿no? Es decir, que exista. Primero, por ejemplo, si es que van a hacer investigaciones donde haya pruebas en laboratorios, por ejemplo, se debe de contar con el laboratorio, ¿no? Se debe de contar con el laboratorio o que haya el acceso a estos laboratorios. Se debe de contar también con los recursos económicos, ¿no? Áreas de trabajo en las que se pueda contactarse con ayuda efectiva. Se debe de contar con los recursos económicos. No nos vamos nosotros a meter en investigaciones demasiadamente amplias, demasiado grandes, que nos involucren excesivo gasto de recursos económicos o el uso de herramientas demasiado complejas, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestro caso, el uso básico es el del computador y pues todos tendríamos, como decir, acceso a eso. Pero si no tenemos, tendríamos que recurrir a bibliotecas y también este autor nos menciona que uno de los principales ayudas que puede tener un estudiante es la de el asesoramiento, ¿no? De personas que tengan ya conocimientos previos acerca de la realización de tesis, en este caso profesores o tutores que acompañen en este proceso de formación, ¿no? Nos dice también que, por ejemplo, nos pone en la literatura, el profesor Sabino nos indica de que si vamos, por ejemplo, a estudiar algo, dice, de balanza comercial, debemos de
es indispensable de que primero la persona que está tratando de investigar se empape de lo que es una cotización, por ejemplo, dice internacional, porque los temas van de la mano, no van separados, ¿no? Entonces van los temas de la mano, no están separados y lo uno tiene relación con lo otro. Entonces, si es que hay una pregunta, por ejemplo, en una defensa, ese tema no puede quedar suelto, ¿sí? Entonces deben de los temas irse complementando de todo lo que se vaya a ir suscitando. Y después dice que se debe de seleccionar un tema bien concreto y accesible. Es decir, que los temas que se estén tratando, los temas que nosotros vayamos a investigar, deben de ser muy centrados en la temática que nosotros estamos tratando en este caso, valga la redundancia, investigar, ¿no? No tienen que ser muy, muy por encima, ¿no? Los temas deben ser muy concretos, muy específicos, tratando de concretarse lo mejor, tanto en tiempo, como espacio y como recursos también, ¿no? Recuerden, si es que hay temas muy amplios, en cuestión de recursos no nos va a alcanzar la parte monetaria, ¿no? Eso es lo que nos dice el profesor Sabino en este caso, nos da estos pequeños tips, estos 4 tips, y nos indica también que antes, previo a iniciar un tema de investigación, pues debemos de tener cierto conocimiento, ¿no? Cierto conocimiento. Es necesario que el investigador haga un esfuerzo para ir acortando el área dentro del cual habrá que plantear su búsqueda de información, porque de este modo podrá formular un problema de investigación que sea efectivamente capaz de resolver, ¿no? En este caso nos dice que la delimitación de un tema, en este ejemplo podemos determinar lo siguiente, dice, si ponemos como tema, por ejemplo, dice, la deserción escolar, nos da un ejemplo, ¿no? La deserción escolar en Ecuador. Vemos que este tema de la deserción escolar en el Ecuador es muy amplio, ¿no? Dice que es tan grande que será susceptible de más bien ser realizado por el Estado. Nosotros, como investigadores particulares, como estudiantes particulares, no nos podemos meter a resolver este tema, ¿no? A este tema de la deserción escolar en Ecuador, por ejemplo, porque es un tema tan amplio que más bien le compete a todo un estado tratarlo ese tema, ¿no? Dice, si ponemos como tema la deserción escolar en las provincias centrales de Ecuador, miren cómo se va acortando un poco más en esta parte en la que la marco aquí, la deserción escolar en las provincias centrales de Ecuador, vemos que lo vamos ya un poco centrando un poquito más, ¿no? Pero todavía es muy extenso y no podríamos realizarlo. Tal vez de pronto el Ministerio de Educación, con todo su contingente, con todos sus recursos, podría realizar esta investigación, ¿no? Pero nosotros particularmente no. Pero si lo vamos reformulando ya el tema, por ejemplo, dice la deserción escolar en Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, ya vemos que lo vamos cada vez bajando más el tema, ¿no? Bajándolo geográficamente un poquito más cada vez. Pero todavía sigue siendo grande. Este tema podría ser desarrollado más bien por direcciones provinciales de educación. Em, Ellos podrían o tendrían los recursos, tendrían el contingente tanto humano y técnico para desarrollar una investigación así, ¿no? Pero si lo vamos un poquito bajando un poco, inclusive bajando un poco más, dice la deserción escolar en las escuelas rurales de la provincia de Bolívar. En este caso, ahí sí nosotros vemos que es factible y viable realizarlo, esta investigación, y una persona la podría realizar, ¿no? Porque miren, dice la deserción escolar en las escuelas rurales, ya nos da la parte de la ruralidad, y después nos especifica en las provincias de Bolívar, dice, solamente nos especifica ahí ya, en Bolívar. Antes nos decía Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Entonces vemos cómo va delimitándolo, en este caso, espacialmente, lo va delimitando de manera espacial, cada vez mejor el tema, ¿no? De investigación.
ahí sí es factible y viable realizarlo por una sola persona, ya que el contexto en el que se va a trabajar es compatible con el esfuerzo, y también con los recursos que una persona puede tener para ir investigando, ¿no? Entonces vemos en este diagrama de cómo lo va cimentando el tema, ¿no? Por ejemplo, decíamos la deserción escolar en el Ecuador, vemos que era un aspecto demasiadamente amplio, demasiado grande como para hacerlo una persona y por consecuencia era el Estado, en este caso con todo su contingente económico y, y de recursos, en este caso, tanto humanos, para que se dedique a ese tema, ¿no? La deserción escolar en el Ecuador vemos que le compete a un nivel de Estado. Si decimos la deserción escolar en las provincias centrales del Ecuador, vemos que ya a nivel provincial le competirá al Ministerio de Educación en este caso, ¿no? Y si los vamos delimitando un poquito más, la deserción escolar en las escuelas rurales de Bolívar, Tungurahua y Chimborazo, en este caso, ya le competiría a un nivel, por ejemplo, de cantón y tranquilamente una dirección provincial de educación podría dedicarse a ese tema, ¿no? Y por último, el escenario ideal, el escenario que nosotros podríamos decir que es el mejor, pues es el del ejemplo que dice ya la deserción escolar en las escuelas rurales de la provincia de Bolívar. Ahí nos centramos nosotros solamente en esta partecita, ¿no? A pesar de que solamente es en esta parte, miren, la deserción escolar en las escuelas rurales de la provincia de Bolívar. ¿Se imaginan cuántas escuelas rurales de la provincia de Bolívar hay? Entonces, vemos que si ya lo hemos, como decirlo, hemos ido bajando ya el, el tema en este caso, el tema lo hemos ido bajando ya geoespacialmente, delimitándolo un poco más, vemos que también en esta parte, si se tratara de una persona, también podría tener problemas, ¿no? Porque imagínense en ¿cuántas escuelas son en la ruralidad de la provincia de Bolívar? ¿Cuántas escuelas debería de analizar en este caso este investigador? Entonces, vemos cómo se va infraordenando estos temas, se van infraordenando y se llega hasta una parte metodológica donde en este caso el investigador puede realizar esta investigación, ¿sí? Lo va bajando, lo va ubicando ya geoespacialmente, georreferenciándolo, cada vez más corto, más pequeño, y vemos que llega hasta una parte donde podría ser la óptima, ¿no? La adecuada para una persona que está realizando una investigación, ¿no? Nos da también ciertos aspectos para nosotros ya poner el título a nuestro proyecto, ¿no? El título debe de responder a preguntas del qué, del cómo, del cuándo y dónde se va a investigar para poder eh, referenciar nuestro tema de investigación, ¿no? Nuestro proyecto de investigación. Para construir el título no debe utilizarse excesivo número de palabras. Dice que hay que utilizar términos más bien específicos y no generales. Utilizar las palabras concretas, concretas y este no debe tener fórmulas ni subtítulos explicativos, ¿no? El tema debe de ser muy concreto, muy específico, ¿no? El mejor título es el que con el menor número de palabras, describe adecuadamente el contenido de este proyecto, ¿no? En ciertas ocasiones se incluyen después del título frases motivantes para el realizador y el lector. Dice, el título describe el problema que se trata de solucionar a través de proyectos. Por ejemplo, el planteamiento de un problema referente a la inequidad social en Quito, el título del proyecto este podría ser, lo da de este modo, el análisis de la mendicidad infantil en el sector centro de la ciudad de Quito en el segundo semestre del año 2021. Vemos que un título lo pone un título de esta manera o también hay la opción de que simplemente quede como mendicidad infantil en el sector centro de la ciudad de Quito en el segundo semestre del año 2021. Vemos cómo lo va cada vez concretando un poquito más, ¿no? Lo va acortando un poco más,
utiliza las palabras más adecuadas que den un correcto significado al título que estamos tratando de mencionar, ¿no? Vemos que comienza con un título un poquito largo y luego lo simplifica un poco más, ¿no? Lo va simplificando un poquito más. Vamos a hablar acerca del planteamiento del problema, vamos a hablar acerca de este árbol de problemas, o también llamado árbol de Ishikawa. En el planteamiento del problema es una descripción precisa, completa y clara del problema que se va a resolver, ¿no? A través de objetivos de investigación. Este debe de contener, a ver, las causas, los efectos y los indicadores, ¿no? Todo problema también causa incertidumbre y produce confrontación y tiene una o más soluciones. En la realidad, el planteamiento del problema no es sino afinar la estructura más formalmente a una idea, ¿no?, de investigación. Es el paso de la idea del planteamiento del problema, puede ser en ocasiones inmediato o casi a veces automático, ¿no? Pasar del planteamiento del problema a la formulación del mismo, ¿no? O también puede llevar cierto tiempo de pasar de la parte del tema que hemos desarrollado a el problema, ¿no? Algunos autores deciden también iniciar por el problema también, pero en este caso la literatura nos da que iniciemos desde el tema. Otros inician desde el problema y también está bien. Para nosotros poder plantear nuestro árbol de problemas, es necesario, dice, hacer un listado, ¿no?, de los problemas más relevantes en el diseño de un proyecto de investigación. Se debe escoger los problemas, los que sean más relevantes, es decir, no debe de ser tan simple, ¿no? Que admita un diseño de un proyecto, no tan pequeñito el problema. Tiene que ser trascendente, que en verdad, luego de ser investigado y presentado, pues brinde soluciones, ¿no? Brinde soluciones hacia donde esté enfocado. Y tiene que también ser pertinente, es decir, que sea moral y legalmente factible para resolverlo. No podemos meternos a resolver problemas demasiado amplios, ¿no? O que no van a tener solución. Por ejemplo, a veces hay temas muy ambiguos, muy grandes, que no tienen un sustento bien teórico y pues no habría, como decir, la capacidad de solucionar esos problemas, ¿no? Vamos a leer, por favor, alguien que me ayude leyendo este caso práctico, alguien que esté por aquí. Señor Chamorro, por favor, me puede ayudar leyendo el caso práctico. Vamos a irlo desarrollando, ¿no? Claro, Magis. Caso práctico. Se ha detectado que en la empresa Juguetes Bonitos, un gran número de personas asisten a su trabajo en forma impuntual, sin utilizar las prendas de seguridad exigidas. Salen antes de la hora reglamentaria porque los vehículos de transporte del personal no esperan un segundo más de la hora de salida y existe un quemimportismo muy notorio y anarquía en la asistencia del personal, sumado a la política laboral del gobierno. La producción ha bajado ostensiblemente desde hace algún tiempo. Han disminuido las ventas y por ende no se paga puntualmente a los trabajadores a fin de mes, generando el descontento generalizado de los mismos. Se ha producido un incremento en un 20% de endeudamiento mensual en dólares por parte de los trabajadores en el comisariato de las empresas. Aumento de 10 minutos día promedio de atrasos, disminución de un 25% del ingreso en dólares por ventas mensuales del producto. Este fenómeno coincide con el nombramiento hace 4 meses como gerente del señor Juan de Salín, pariente del dueño de la empresa, que por años ha trabajado en ella siempre ha demostrado incapacidad de comunicación
y diálogo con sus compañeros, carencia de diálogo, de liderazgo y tino para poner orden sin faltar a los reglamentos institucionales, toma de decisiones unilaterales en gerencia y vuelve los trámites administrativos muy complejos. Esto va a producir tarde o temprano la quiebra de la empresa. Todos se sienten con una autoestima muy baja, el clima laboral es pésimo, se han desconstruido muchas familias y en general todo está mal allí. Posiblemente haya muchas soluciones que hay que buscarlas. Muchas gracias. Vemos ahí un caso práctico de esta empresa, ¿no? De esta empresa se llama Juguetes Bonitos. Es un ejemplo extraído de el magíster Edgar Padilla Ulloa. Él diseñó una guía de metodológica para la formulación de proyectos de investigación. Hay que darle mérito al arquitecto, es el señor, ¿no? Edgar Padilla Ulloa. Él nos presenta este ejemplo de caso práctico para poder extraer, en este caso, las causas, efectos, y vamos a utilizar el diagrama Ishikawa, el de árbol de problemas, el que lo tenemos a continuación, ¿no? De este texto, él logra extraer, por ejemplo, dice, ahora habría que preguntarnos cuál será el problema de la empresa. Vemos que saca algunos problemas de este documento y los va listando, ¿no? Los va enlistando ahí. Uno dice la irresponsabilidad del personal, pero lo pone en forma de pregunta, es decir, ¿será esto? ¿Será así? ¿Será? Puede ser que sí, puede ser que no, lo pone como en forma de pregunta, ¿no? Porque es un primer acercamiento hacia el caso práctico de ejemplo. Luego dice el importismo generalizado, la incapacidad de los choferes que transportan al personal, la falta de control y supervisión del encargado, el nombramiento de un individuo sin liderazgo como gerente, pone también la mala administración gerencial de la empresa, la disminución de la producción empresarial, la disminución de las ventas, el atraso en el pago de salarios, el descontento de los trabajadores, la posible quiebra de la empresa. Vemos que todos estos enunciados que están allí son como parte del problema que nos leyó el señor Chamorro, ¿no? Las 5 primeras corresponden a las causas, ¿no? Causas. La sexta sería una causa de la mayor, ¿no? La que mayor problema genera. Y desde la séptima hasta la 11ª serían los efectos, siendo la última el efecto más contundente, ¿no? El efecto que más, el efecto más perjudicial en este caso, ¿no? Que sería la quiebra de la posible quiebra de la empresa, ¿no? Vemos que esta última es el efecto más contundente, ¿no? Hacia este problema. Y también nos ha dado, en este mismo caso, nos ha dado que también existen algunos indicadores. Los indicadores son los porcentajes, los números, los resultados duros que a veces que se tiene a veces en el caso. Por ejemplo, en este caso los indicadores son el incremento en un 20% del endeudamiento que nos mencionaba el señor, del endeudamiento mensual en dólares por parte de los trabajadores en el comisariato. Vemos que este dato ya es un indicador, ¿no? Vemos que otro indicador también es la disminución de un 25% de ingresos en dólares por ventas mensuales de los productos que genera en este caso la fábrica. Y también un indicador más es el aumento de los 10 minutos por día promedio de atrasos de los trabajadores y otros que se vayan descubriendo, ¿no? Vemos que los indicadores son los datos duros que tiene en este caso el ejemplo, ¿no? Entonces, miren, en la parte primera tenemos las causas, en la parte segunda de verde tenemos ya los efectos y esta causa, la mala administración gerencial, dice que corresponde a una de las causas más graves, ¿no? Más graves que tiene en este caso la empresa y el posible efecto, el efecto dominó que le llaman, el efecto donde concurren todos los efectos, es que de continuar con esta tendencia, la empresa se puede cerrar, la empresa se puede ir abajo, todos los trabajadores pueden quedar en la quiebra, pueden
salir despedidos, y ese sería ya el problema que debemos de investigar como un problema central, ¿no? Ahí veíamos los indicadores y vemos también cómo estructura en este caso el caso práctico, ¿no? Vemos que es un caso sencillo, una redacción sencilla, pero en esta redacción están todos estos elementos que los vemos aquí, todos estos componentes, ¿no? Que los vemos aquí. ¿Por qué se considera el problema principal la posible quiebra de la empresa? Dice que es lógico, ya que por eliminación se van descartando causas-efectos. Si la situación continúa como está y no se pone una solución rápida, no solamente que se les pagará impuntualmente a los trabajadores, sino que el descontento de los mismos se seguirá incrementando, la disminución de las ventas seguirán en caída, y el tiempo que los trabajadores también van llegando en atrasos, se va a ir incrementando, ¿no? Si analizamos otras interrogantes, vemos que son de solución relativamente fácil, pero lo que no se podría resolver, lo de fondo, es que en el ejemplo la empresa ya cierre, ¿no? Es importante descubrir el verdadero problema en este caso. Es importante ver todas las variables, analizar todas las causas y efectos que se han presentado ahí y delimitar cuál es el problema central, ¿no? Existe una estrategia para determinar el problema con sus causas e indicadores. Realizamos un esquema que consiste en una gráfica en forma de círculo con flechas hacia los lados y líneas, donde en la primera parte ubicamos causas, en la segunda parte ubicamos efectos. Este es el árbol de problemas, es una adaptación al diagrama Ishikawa que tenemos. En la primera parte, aquí ubicamos las causas, los efectos, el problema central que hemos descubierto, y recuerdan los indicadores que les decía que son datos duros, ¿no? Datos duros en este caso, de este ejemplo. Vamos a tener la tarea sin pasar de este tema, porque mientras está el tema, vamos a dejar de una vez ya la tarea en grupos de máximo 5 personas por afinidad. Los que no deseen, pues lo harán de manera solas, ya saben. Hay que descargar el formato de la UTN, formato que tiene el encabezado nomás, ese formato simplecito. Hay que colocar los nombres de las personas que van a integrar el grupo, ¿no? Y hay que desarrollar un ejemplo parecido al del caso práctico, como el que estábamos viendo, el de la diapositiva, de los juguetes bonitos. Basados en este ejemplo de caso práctico, vamos a extraer 5 causas, 5 efectos que giren alrededor de un problema central, ¿no? Hay que ubicar las causas y efectos en el diagrama de la adaptación del árbol de problemas, guardar nuestro ejemplo en formato PDF con este nombre, PSI, 4S, MIMS, caso práctico, y las recomendaciones del caso, ¿no? Copias entre compañeros, pues se anulan. Solo un integrante del grupo sube. Pueden hacerlo como lo hicieron la anterior ocasión. Pueden seguir conservando sus mismos grupos. Las personas que no quieran lo hacen solos, y tendríamos ya nuestra primera tarea de la unidad número 3, ¿no? La fecha límite de entrega es hasta el viernes 10 hasta las 23:59, y hay que revisar la parte de la rúbrica, ¿no? Vamos a tener la parte de la rúbrica aquí. Si han utilizado el formato, tienen un punto. La redacción y la sintaxis del caso, en esa se llevan 7 puntos. Y que cumplan con todos los parámetros que se está estableciendo, ¿no? Si es que tiene en su redacción, tienen causas, tienen los efectos y tienen los indicadores, y también es claro visiblemente el problema central, ¿no? Y el ejemplo que tengan, pues sea innovador, sea sacado de sus propias mentes, no sea un problema copiado. Y la ubicación de los elementos en el árbol de problemas, pues tendrán otros 2 puntos, ¿no? En el árbol, en la adaptación del árbol de problemas. Es decir, aquí van a ir las interrogantes que saquen de acá, ¿sí? Entonces, está entendido. Se va a desarrollar un ejemplo como este. Se van a extraer estas
causas y efectos, se va a identificar claramente el problema central y después estas causas y efectos e indicadores los vamos a ubicar acá, ¿no? Causas, efectos, problema central e indicadores aquí. Eso sería todo el trabajo, ¿no? Magister, buenas noches. Buenas ¿Puedo hacer noches. una pregunta? ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Me he dado cuenta que usted es bastante estricto respecto al espacio que utilizamos para hacer las tareas. En este caso tenemos que hacer el árbol de problemas y el escrito del problema como tal. ¿Cuánto espacio podemos utilizar sin que eso afecte a nuestra nota? En este caso, el espacio no está, no está delimitado. Yo cuando les doy en la rúbrica, todos los criterios que están ahí van especificados, ¿no? Miren, en este caso no está especificado ningún límite de espacio. En la rúbrica da que no hay límite de espacio, entonces no hay límite de espacio, porque las rúbricas es para eso, para especificar lo que se pide. En este caso no hay límite. Ya, perfecto. Y si me permite, es que desde antes estaba levantando la mano para hacer una pregunta de lo que estaba explicando. Cuando nos explicaba sobre el ejemplo de las escuelas rurales y la factibilidad de que lo haga una persona, yo preguntaba si eso va a depender del número de escuelas rurales, porque si hay muchas, tampoco es factible que lo haga una sola persona. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿quién determina si es factible o no para un solo investigador el realizar, por ejemplo, el mismo ejemplo, el de las escuelas rurales? Ah, ya. Sí, es de acuerdo, por ejemplo, si es que de acuerdo a en este caso, si es que el tema de investigación es muy corto, muy fácil de realizarlo, eso por lo general los tutores, los que acompañan los procesos de investigación, o las universidades también, determinan el ámbito de aplicación, ¿no? Si es que, por ejemplo, solamente dice usted en una escuelita, solamente en tal escuelita, ¿no? Entonces, los investigadores por lo general o los tutores dicen, no, ese ámbito de aplicación es muy básico, tiene que ampliarlo, de acuerdo a los parámetros que establezcan tanto los tutores como la universidad también. Ajá. Esos Y digamos que, parámetros. por ejemplo, usted nos pone un ejemplo como ese. ¿Bajo qué parámetros nosotros podríamos analizarlo sin que fuera práctico, sino solamente teórico? Porque, por ejemplo, usted nos dijo que ese era factible, pero ya digo, yo considero que podrían ser muchas. Yo desconozco el número de escuelas rurales en la provincia de Bolívar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en ese caso? En este caso, por ejemplo, solamente centrarse a un número. En el tema, usted podría especificar a 10 escuelas, por ejemplo. Podría ya delimitarlo de ese modo, a 10 o 15 escuelas. Si es que le resulta muy ambiguo a veces conocer ese dato, entonces hay que especificarlo de ese modo que esa es la capacidad máxima que usted puede realizar, ¿sí? O solamente, por ejemplo, las enlista las escuelas a las que usted como investigadora va a intervenir. En ese caso, podría manejarlo de ese modo. Es decir, Podría, que los parámetros finalmente nos los ponen terceros, ya sí, sea o los que acompañan con la tesis o, bueno, el profesor, si es un ejemplo, ¿no? Ese sí, tipo. los parámetros por lo general son puestos por terceros, debido a que si es que es muy pequeñito el ámbito de aplicación, se lo amplía. Si es que, por ejemplo, a veces son dos las personas que realizan la investigación, entonces se lo amplía un poco más. Así sabe ser en este caso. Entonces, está entendido la parte de el ejemplo, ¿no? Que vamos a hacer. Después de terminada esta clase, finalizada esta clase, yo procedo ya a subir estas diapositivas y tendrán toda la información allí. Magister, buenas noches. Disculpe que le moleste. Quería saber qué día y a qué hora está dando usted las tutorías. Las estamos dando martes y miércoles. La hora, disculpe. Todavía no he fijado la hora de tutorías para esta semana. El martes supongo que en la mañana voy a poder abrir tutorías. Siempre inicio con metodología que sabe ser, a ver, sí, con
metodología que sabe ser los primeros con los que inició la semana y podríamos ingresar a esta tutoría desde el martes. Todavía no la he planteado formalmente, pero martes y miércoles por lo general. Todas las personas que quieran pueden ingresarse, porque por lo general sabemos estar con los compañeritos PPL, pero todos los que quieran, necesiten la tutoría, pues pueden sumarse, ¿no? Y como les digo, la tutoría yo no les exijo de que estén toda la hora. Simplemente aclaran sus dudas sobre el tema y ya pueden salirse. A veces están en el trabajo, dicen, me salió un ratito, quiero aclarar esta duda y ya, se puede realizar de ese modo. Muy amable, magíster. Creo que pudimos avanzar hasta ahí, no pudimos avanzar la parte de los objetivos, ya es una parte secundaria, ya la parte de los objetivos lo vamos a dejar hasta allí debido a que ya tenemos clases con los otros compañeritos, pero pudimos avanzar hasta esta parte de la tarea, ¿no? Entonces, comprendida esta parte de la tarea, espero que la realicen bien. Si es que no estuvo comprendida, ingresen a las tutorías. Éntresen a las tutorías y ahí realicen cualquier pregunta. Recuerden que tenemos muy poco tiempo aquí, es muy poquito tiempo el que nos prestan. Entonces, siempre hay que, las dudas que tengamos, ingresarlas por la tutoría. Señorita Tiraca. Buenas noches, estimado magister y compañeros. Solo una inquietud de, bueno, la compañera Lili, ella preguntó sobre los días, ¿no? Pero no sé si sea posible que por favor nos ponga en horarios o de la tarde o de la noche, porque en la mañana normalmente pues la mayoría estamos trabajando, entonces yo creo que a muchos nos interesa el poder dilucidar un poquito estas inquietudes o tal vez en notas tampoco estamos bien y más bien y mejorar un poquito eso. Entonces, solamente como sugerencia, si es que es posible, por favor, si es que se puede hacer en la noche, no sé, algún espacio que usted pueda darnos. Porque en la mañana es muy difícil entrar. Es que en la mañana es muy difícil entrar a tutorías. ¿El martes en la noche se refiere más o menos? Sí, magíster, o sea, en el día que usted de pronto lo plantee, igual ojalá, pues nosotros también El problema a es que saben partir de las tener 9. clase. ¿Sí? Eso sabe ser algunos entran a clase también los martes. Ese sabe ser también el problema. Lo había planteado en las mañanas porque tenemos a sus compañeros que tienen esta condición de PPL y pues ellos podían en la mañana sumarse. Pero como le digo, si es que tienen ustedes dudas, vean el calendario y las dudas que ténganlas ya por escrito ahí listitas y se ingresan el ratito que tengan tiempo así sea en el trabajo. A veces sí tenemos unos 10 minutitos, como decir, para ingresarnos, más que sea por el celular. Y ahí podemos resolver estas dudas. Ahí estén siempre pendientes en el calendario las tutorías. Por el problema del resto de compañeritas que tienen esta condición. Por eso las he puesto en la mañana. De ahí yo encantado de la vida sería hacerlas de noche. Pero el problema es que de noche ellas ya no se conectan y ustedes tienen clases también. Algunos ingresan a otras clases. Ese ha sido el problema, mi estimada Yanita Tirac. Gracias, magíster. No sé, si es que de pronto tal vez un día lo puede dejar en la mañana y el otro sí en la noche, entonces de pronto ahí, pues, Voy a tratar en el día de mañana verles en la noche, a ver si es que les podemos poner en la mañana a las chicas y en la noche a ustedes, que se podrían sumar desde a partir de las 6 más o menos o 7. Muy amable, magíster. Le agradezco mucho. Eso sería todo, queridos estudiantes. Voy a terminar la grabación y voy a ingresar ya. Estoy atrasado con el resto. Dígame. Una última inquietud. Solo quiero saber los horarios, porque realmente yo hasta ahora no he podido ingresar ni un solo día a tutorías. No sé. Mañana póngale a las 9 de la mañana. Podría ingresar con usted. ¿Cuál va a ser el horario de mañana para yo estar pendiente? Mañana a las 9 a.m. puedo abrir la tutoría. ¿Le parece? A las personas que están ahorita, pues, pueden ingresarse ese rato. Y mañana, viendo
que tanto se ingresan, podríamos también planificar una para la noche, pero como les digo, la noche siempre los